Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, al podcast. Aquí estamos en sábado por la mañana para seguir hablando de lo que está por venir en el Fútbol Club Barcelona y para analizar opciones. ¿Qué significan opciones? Bueno, hoy un tema un poquito diferente. Dadas las circunstancias y que estamos en medio del Mundial y que, bueno, acaba de empezar el Mundial, pero que ya empezamos a ver o a vislumbrar pues lo que puede llegar a pasar o no. Vamos a ver qué sucede en el futuro con el tema de fichar o no a Julián Álvarez. Hoy quería plantear un tema. ¿Y si el Barça juega sin delantero centro? Y sí, quizá la idea realmente es esta, dadas las circunstancias. Lo hemos ido comentando aquí en el podcast en los últimos días. Y si la realidad invita a que el plan oculto de Hansi Flick es volver al falso delantero centro, a la rotación entre atacantes, algo que estamos viendo realmente claramente en otros equipos. Quizá no Luis Enrique con el PSG es el ejemplo más claro, pero hay otros equipos que lo están intentando por lo menos implementar. El gol se reparte, el gol es repartido entre muchos futbolistas. Pierdes fijar ese 9, ese goleador, pero esa figura, lo Lewandowski, cada vez es más escasa. No sé, yo creo que el contexto invita a plantearlo. Un Lewandowski que se marcha esta temporada, ha marcado 120 goles con el Barça, llega Gordon. Ferran Torres viene de marcar 21 goles en 49 partidos. Está el caso de Lamine Yamal, que terminó la liga con 16 goles y 11 asistencias. El Barça campeón fue el que más remató, 692 disparos, pero es evidente que tuvo en algunos tramos de la temporada una falta de eficacia que acabó pagando, ¿no? Recordemos partidos importantes donde el Barça contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, aquel partido ante la Real, ¿no? Donde le costó, ¿no?, materializar todo lo que generaba. Quizás el riesgo, ¿no?, que podría tener este planteamiento, pero con el fichaje de Gordon se abren muchas opciones. Es evidente que el Barça está buscando el sustituto, que Julián Álvarez, como venimos explicando, es el nombre que se busca fichar este verano, a la espera de lo que pueda pasar con el Atlético de Madrid. Ya sabéis mi punto de vista al respecto de pagar esa cantidad que se está hablando ahora de 150 millones por este futbolista. Yo creo que es excesivo, pero insisto, yo no sé qué se plantea el cuerpo técnico, pero creo que puede haber esa pregunta, ¿no? Y si el Barça construye un ataque sin un 9 fijo, al estilo Paris Saint-Germain, con mucha rotación, insisto, y no sería la primera vez que el Barça lo hace. El Barça, para mí el mejor Barça que he visto nunca, a mi modo de ver las cosas, jugaba con Messi como falso delantero centro y una rotación constante entre las posiciones de arriba. No estoy diciendo que el Barça juegue sin nadie en el centro, no confundid esto, estoy diciendo algo distinto, que esa posición pueda ser ocupada alternativamente por Ferran Torres, por Rafinha, por Dani Olmo, por Fermín, por Gordon, por Lamine, y aquí yo creo que tenemos también que analizar un poquito este contexto, que Lamine va a ir poco a poco hacia el centro, y yo creo que esto es una evidencia, lo sabemos todos, el fútbol moderno no exige tener siempre ya un delantero centro fijando, exige que alguien haga de delantero centro cuando la jugada lo necesita, ¿no? Y la adaptación a cada estilo de juego. Bueno, vamos por partes, porque este es un tema que yo soy muy partidario y que muy poca gente me compra, ¿no? Y la gente, yo entiendo que ha acabado muy quemada este año de quizá, ¿no? Esa figura que se necesita del delantero centro, ¿no? Que asegure esos goles, ese crack, ¿no? Esa referencia ofensiva que te asegure esos números. Pero fijaos, hablamos más de números que de rol en el terreno de juego. Es un detalle a tener en cuenta. ¿Qué pierde el Barça pues con Lewandowski? Que Lewandowski evidentemente no aportaba únicamente goles, aunque principalmente su principal virtud eran los goles, ¿no? Era el jugador que fijaba los dos centrales. Cuando jugaba esta última temporada, Lewandowski ya ha sido diferente, pero en los últimos 4 años era el que fijaba los centrales, era la referencia para jugar directamente con él, el ocupante permanentemente del punto de penalti para rematar, el rematador al primer palo también, es un rematador exquisito en el primer palo. Lewandowski casi os diría que es el mejor rematador al primer palo como delantero centro que he visto nunca. El jugador que impedía que la defensa rival pudiera adelantar 10 metros también. Esto, cuando tienes una referencia como él es más complicado. Y el apoyo de espaldas, las descargas que permitía llegar a Rafinha, a Lamine, a los centrocampistas desde atrás. Por lo tanto, es evidente que eliminar a Lewandowski o el delantero centro más típico pues significa eliminar el punto de gravedad alrededor del cual se ordenaban los demás atacantes. Generalmente esa figura más fija, ¿no? Más clásica, insisto, cada vez más difícil de encontrar en el mercado,
si vas a buscarlo, seguramente el nombre que más se parece es el de Vlahovic, ¿no? Que es el más clásico, más rematador. Por lo tanto, si eliminamos de la ecuación ese nombre, venga o no venga Julián, porque esa es otra, pero es cierto que creo que el Barça va hacia aquí, pero si no se ficha ningún delantero centro, pues no sería jugar sin delantero, sería jugar sin un delantero fijo. Aquí puedes colocar una pizarra pues con el 4-2-3-1 nominal, por ejemplo, Gordon por la izquierda, Lamine por la derecha, Rafinha, Olmo, Fermín como media punta, Ferran como atacante central. Esto lo hemos visto ya con Ferran Torres, no es nada nuevo. ¿Se queda corto el equipo con esto? Yo creo que no, si cada uno sabe aportar sus cifras goleadoras, sus funciones, y insisto, tenemos el ejemplo del campeón de Europa, doble campeón de Europa, como lo está haciendo en los últimos tiempos y cómo Luis Enrique controla, esto que le gusta decir a él, ¿no? Todos los aspectos del juego atacante, ¿no? No tiene que ser exactamente esta alineación que os digo, que os acabo de decir, pero la distribución yo creo que es la clave de todo ello, ¿no? 2 jugadores dando amplitud al terreno de juego, 2 atacantes en los intervalos, un ocupante inicial en el carril central, en este caso Ferran Torres, y 2 centrocampistas por detrás, 3 jugadores protegiendo la transición. De hecho, Flick esto ya lo ha hecho, ¿no? En estructuras cambiantes. Ha pasado a veces del 4-3-3, del 4-2-3-1, etcétera. Y al final es esa idea, ¿no? De que la formación no define el sistema, sino que el sistema lo definen especialmente las alturas, las distancias y los espacios, ¿no? Que es un poco lo que te permite o permitiría este juego del FC Barcelona sin el delantero centro fijo. Cuando el falso 9 sale, alguien debe entrar. Esta es la realidad de la rotación, ¿no? Y ese es el gran principio táctico de este estilo de juego que tan bien impuso Guardiola, que Luis Enrique lo practica muy bien, que De La Fuente ha sabido incorporar perfectamente también muchas veces en la selección española con la figura de Oyarzábal. Y esto es tan fácil de entender, vosotros sabéis ya mucho de fútbol, evidentemente, pero cuando Ferran actúa inicialmente como delantero central, Ferran abandona muchas veces el área, aparte de que él ataca de maravilla los espacios, viene a recibir en el medio centro, por lo tanto sale mucho más y también arrastra a los centrales. En ese momento tienen que producirse 3 movimientos automáticos. Rafinha o Fermín atacan el espacio que deja Ferran. Yo creo que esto es una obviedad. Gordon, por ejemplo, rompe desde fuera hacia adentro y Lamine mantiene la amplitud. Esto es un ejemplo de jugada, ¿no? Para evitar que toda la defensa se cierre. La movilidad solo es útil cuando se desordena al rival, ¿no? Y entonces con estos jugadores tienes capacidad física, son portentos físicos, Rafinha es un portento físico, Gordon es un portento físico, Ferran es un portento físico y Lamine también cada vez presiona mejor, cada vez ataca mejor e interpreta mejor el juego. Si todos abandonan el área, la movilidad desordena al propio Barça, pero también al propio rival, ¿no? Y el falso 9 debe funcionar como un intercambio. Uno sale, uno entra, uno trae, otro rompe, uno recibe, otro finaliza. Esto es el fútbol de hoy en día. Esto es el fútbol de hoy en día. Jugadores con mucha más movilidad y todos con capacidad para marcar goles. Claro, insisto, esto tiene un problema, que cuando no defines, lo acabas pagando, ¿no? Pero creo que el Barça va por aquí. Entonces, a mí me plantea dudas el fichaje de Julián, ¿no? Otro caso, liberar a Lamine Yamal. Un mecanismo que también es uno de los grandes beneficios de jugarse en un delantero centro fijo, ¿no? Que yo creo que esto, pues, enteramente cada vez lo tenemos que contemplar más, teniendo en cuenta los números goleadores de Lamine Yamal. Ferran, por ejemplo, baja hacia el medio centro, desde la posición de falso delantero centro. El central rival duda entre seguirlo o permanecer atrás, ¿no? ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿No salgo? Olmo, Fermín se colocan en ese intervalo entre el central y el lateral. Lamine recibe abierto contra el lateral y el Barça crea una situación de 2 contra 2 en el costado derecho con la capacidad de diferencial que tiene este equipo, ¿no? Yo creo que el objetivo del falso 9 evidentemente no es convertir a Ferran en un centrocampista más, porque esto sería un error, sino obligar a los centrales, rivales, entiende, a tomar decisiones incómodas, ¿no? Y cuando incomodas con ese cambio de rotación sin poder fijar a ningún jugador, ahí tienes tú al jugador más diferencial, que es Lamine Yamal. Es que quizá más que fichar a un delantero centro, lo que necesitas es darle muchas situaciones a Lamine de superioridad numérica. Y que él a veces vaya por el centro muchas veces, ¿no? No debería ser un falso 9 permanente. Sacarlo de la derecha reduce también demasiadas situaciones de 1 contra 1 que el Barça a día de hoy se favorece especialmente, pero sí que es verdad que, bueno, la posición central puede utilizarse de manera puntual y puedes meterlo por ahí. Otro caso, y yo creo que aquí tenemos que analizar muy bien también el fichaje de Gordon, ¿no? Gordon como delantero centro sin ser delantero centro.
una función que ya hacía muchas veces en el Newcastle. Puede ser esencial si finalmente no se ficha un delantero centro. Creo que esto Flick lo tiene en la cabeza. Yo creo que Flick observa a Gordon, Deco observa a Gordon, jugador que puede caer a banda, que presiona al nivel de Rafinha, jugador que juega como falso delantero centro, que marca goles. Ostras, me parece que ellos tienen este jugador en la cabeza para ello, ¿no? Puede ser esencial para que este modelo funcione. Él no tendría que recibir siempre abierto, su función más valiosa podría ser atacar el área, ¿no? Desde el punto más débil, pero realmente Gordon puede empezar como extremo, pero muchas jugadas puede terminarlas como segundo delantero, como delantero centro. Ese cambio constante de posiciones, ¿no? Es una función parecida a la que Flick ha utilizado con Rafinha, comenzar lejos de la portería para llegar al área con ventaja y en lugar de permanecer dentro esperando el balón. Gordon puede llegar desde el punto ciego del lateral, con velocidad, mirando la portería, atacando un balón lateral sin haber estado marcado durante toda la jugada. Superioridad física, que este es un detalle interesante. Y prácticamente lo mismo con Rafinha, ¿no? Que es otro jugador que también se puede adaptar a este mecanismo de cambio constante. Otro caso, el tema del tercer hombre. El Barça, si no juega con un delantero fijo más central, ¿no? Más clásico, vamos a llamarlo así, no debería utilizar el falso 9 solamente para recibir. También debe utilizarlo para descargar la primera. Caso de Cubarsí sacando desde atrás. Encuentra el falso 9 entre líneas, ¿no? Esto lo hemos visto muchas veces. Ferran devuelve de cara, ¿no? Devuelve. Pedri aparece como tercer hombre. Gordon, Rafinha, Fermín ya pueden estar atacando la espalda. La movilidad que tienes y obtienes sacando al delantero de allí es mucho mayor. Pedri juega ese pase definitivo y ya tiene superioridad. La ruptura, ¿no? Que se dice. Yo creo que son situaciones que en el fútbol moderno y tal como le juegan los rivales al Barça, sales ganando. Esa es la sensación que tengo. Si el Barça no juega con un delantero fijo, ¿no? Creo yo. Me da la sensación. En el momento del centro, el pase atrás también necesita un mínimo de 3 alturas de remate, ¿no? Primer palo, punto de penalti, segundo palo, no sé. Yo creo que las cosas van por aquí en el fútbol moderno. Yo no digo que el Barça no fichara a Harry Kane, por ejemplo, que te hace todo esto y además es un rematador espectacular, ¿no? Que para mí es el jugador más completo. Pero vistos los números que están saliendo, yo creo que nos debemos de plantear esto, ¿no? ¿Qué gana el Barça jugando así? Más jugadores entre líneas, más espacio para las rupturas, eres más imprevisible, mejor presión tras pérdida, porque esto lo hemos visto muchas veces el último año con Lewandowski, que es un jugador que en el primer año de Flick sí que presionaba de maravilla, pero este último año quizá no lo ha hecho tanto. Se pierde quizá ese factor, ¿no? De presión tan ordenada, ¿no? Un frente móvil puede presionar mejor que un delantero que permanece permanentemente entre los centrales. Ferran, Rafinha, Gordon, Fermín tienen capacidad para activar persecuciones, son portentos físicos. Y además yo creo que todo ello le da más protagonismo a Pedri. Ya sé que Pedri ha conectado mucho con Lewandowski, y Lewandowski, sus goles, en momentos donde las cosas se encallan, ¿no? Y él las desencallaba, se van a echar de menos, y esto es evidente, ¿no? Pero la presencia de jugadores que bajan, descargan, crean posibilidades constantemente para Pedri, que es el mago, el Harry Potter de este equipo, pueda conseguir opciones, ¿no? de ventaja para desarrollar su fútbol, ¿no? Su último pase letal, ¿no? Evidentemente no todos son maravillas. Estoy hablando de que yo creo que es un planteamiento que en el fútbol moderno puede estar bien. El Barça pierde cosas, claro. Pierdes la fijación de los centrales. El remate en bloque bajo lo vas a perder si no tienes a ese delantero más rematador. El juego más directo, ¿no? Cuando el rival presiona más alto, el Barça pierde una referencia para superar la presión con un balón largo, ¿no? Y recoger la segunda jugada. Esto en el tramo final de temporada lo hemos visto bastante con Lewandowski. Los centros laterales, quizá en un rematador, ¿no? Más clásico, quizá lo pierdes un poquito más. Y después en los partidos cerrados, ¿no? Cuando no salen las cosas, un balón dividido, una prolongación, un rechace, un remate entre centrales, una segunda jugada, le envías un melón y él te lo baja, ¿no? Quizá la historia es fichas a un delantero centro que no tienes un top europeo, pero lo tienes como un recurso. Y quizá no haces ese desembolso astronómico por un jugador como Julián, que es muy bueno, que tiene la capacidad, por ejemplo, desde la falta, ¿no? Para desencallar partidos, que es un jugador que entre líneas te va a jugar muy bien, que sumas una pieza a lo que ya tienes de mucho valor, pero que a nivel de mercado es una auténtica barbaridad lo que cuesta, ¿no? Claro, es verdad que todo esto tiene un peligro. Que esto, por ejemplo, en el PSG, con Luis Enrique, sufrió en algún tramo, que es que todos quieran el balón al pie.
Este sería, yo creo, el principal riesgo de esta delantera tan técnica con tanta movilidad. Lamine quiere recibir al pie, Olmo quiere recibir al pie, Rafinha, Ferran, este le gusta más el espacio. Claro, si todos se acercan al balón, el equipo pierde profundidad. Y aquí de lo que se trata es el orden, ¿no? Quien tiene el balón, los otros se mueven, la movilidad constante. Esto es algo ya muy obvio y muy entendido en el fútbol de hoy en día, ¿no? Está claro, pero bueno, es una clave. Claro, con Julián Álvarez, ¿qué cambiaría? Pues tampoco os penséis que demasiado, ¿eh? Porque yo creo que Julián Álvarez no es Lewandowski, esto ya lo sabéis todos vosotros, y es un delantero centro que encajaría también en este plan. O sea, la llegada de Julián no recuperas al 9 estático, al contrario, permites desarrollar esta misma idea con un delantero mucho más completo, eso sí. Incorporas gol y incorporas un jugador diferente, pero para mí no sería el plan, ¿no? O el final del plan, todo lo contrario, ¿no? Ostras, me da la sensación que Ferran incluso tiene más movilidad que Julián Álvarez, y Julián tiene más capacidad de generación desde el talento puro, ¿no? Julián no creo que le diera al Barça un delantero más. Seguramente le darían quizá un poquito más de profundidad sin perder asociación, porque se asocia muy bien. Es un jugador que fue centrocampista, que evolucionó desde la media punta al delantero centro, ¿no? Pero tampoco me da la sensación que solucione ese problema de efectividad, ¿no? Que ha tenido el Barça este año, ¿no? Y que muchas veces hemos comentado, ¿no? Es que es un problema de aprovechar todo lo que has generado o lo que generas, ¿no? No sé, yo creo que es un jugador más a incorporar a este fútbol, ¿no? Este fútbol que creo yo que es el futuro de este equipo y que Flick lo tiene en la cabeza. Es que al final, si no, es que todos los jugadores van en esta línea. Rafinha, Gordon, el propio Lamine, ¿no? Como la pieza más mágica, ¿no? De este concepto. Julián se incorpora. Que insisto, a este precio yo vuelvo a decir que me parece que es demasiado dinero. Claro, aquí la pregunta es, ¿caben Lamine, Gordon, Rafinha y Julián juntos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, y yo creo que defensivamente, si todos presionan ordenadamente, el equipo será un equipo mucho mejor que si tuviera un delantero centro fijo, ¿no? O sea, yo me imagino mucho a un Barça jugando con Pedri y De Jong en el doble pivote, Lamine en la derecha, a Julián, si es así, arriba, a Fermín en la media punta y Rafinha o Gordon arriba, o si no viniera Julián, yo creo que un equipo con Pedri y De Jong en la media punta y con cambios constantes desde Gordon, Rafinha, Lamine, ¿no? Fermín, ostras, y Lamine muchas veces por el centro, es lo que os decía yo, ¿no? Creo, tengo la sensación. Es evidente que contra rivales, claro, nos preguntamos, ¿contra qué rivales funcionaría mejor sin un 9 fijo, ¿no? No tener esa referencia a lo Lewandowski. Pues ya lo hemos visto, claro, contra los equipos que presionan arriba, pues es muy útil, ¿no? Al sacar a un central de su posición aparecen espacios constantes y con jugadores tan superiores físicamente lo tienes, ¿no? Con marcajes individuales también, con defensas muy lentas, tú eres más rápido, eres superior. Contra un bloque bajo con 5 defensas es mucho más complicado. En ese contexto, ahí sí que quizá necesitas a un delantero más fijo. No sé. Yo creo, sinceramente, que la pregunta se la están planteando en el Barça. ¿Necesita el Barça un delantero centro o necesita un equipo en el que todos sepan cuándo convertirse en delanteros centros? Esta es la gran pregunta que creo que se tiene que hacer el Barça. ¿Necesitamos a esa figura que hemos tenido los últimos 4 años, de la que Xavi se quería deshacer? Recordemos, en su último año, al final, era el jugador escogido para salir del Barça. Xavi quería esa movilidad, quería ese fútbol. No te digo que Xavi acabara con el mejor criterio futbolístico como entrenador, todo lo contrario. Creo que al final perdió ese criterio y Lewandowski después hizo un año con Hansi Flick extraordinario. Hansi Flick prácticamente no ha jugado en su carrera como entrenador con otro delantero que no sea Robert Lewandowski, más allá de cuando entrenó a la selección de Alemania, porque en el Bayern tenía a Lewandowski y en el Barça ha tenido a Lewandowski. Para él va a ser un reto. Es evidente que el fútbol evoluciona hacia esto que os estoy explicando, y es evidente que el fichaje de Gordon va en esa línea de si no se consigue el fichaje de Julián, quizá no fichamos a nadie y nos quedamos con esta estructura futbolística y evolucionamos hacia aquí. Quizá entonces, lo hemos dicho muchas veces, hace falta fichar a esa figura, ¿no? Suplente, Muriqui ya no va a ser, pero un jugador rematador en un momento dado. Quizá te puede venir un Vlahovic, que es un delantero de mucho nivel, pero yo creo que estaría por debajo para ser titular de todos estos jugadores, opciones atacantes que tiene el Barça, pero tienes la otra opción.
Yo creo que cuantas más variantes tengas en el equipo, mejor, y eso es evidente. Pero aquí la clave es que el Barça consiga que todo lo que genera se convierte en gol. Al final, un poco el primer año de Hansi Flick es el ejemplo, ¿no? Lewandowski marca muchos goles, muchísimos, pero Rafinha se infla, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo creo que esto es importante, que todos estos jugadores estén en esta línea. Insisto que el ejemplo es el PSG, que me parece a mí que es el que mejor está aplicando esto y el que Luis Enrique yo creo que mejor lo está sabiendo aplicar desde una evolución, porque esto no ha sido fácil hacerlo el primer día. O sea, Kvaratskhelia sí que es verdad que te juega en la banda izquierda más fijo, pero Dembélé, que juega por dentro, sale mucho, Barcola, ¿no? Doué, jugadores con mucha movilidad, pero la figura del delantero centro a día de hoy en este equipo es suplente. O sea, el delantero más fijo que tienen en este equipo, que es Gonzalo Ramos, es suplente. Ya veremos si no sigue en este PSG, ¿no? Barcola, que por cierto, suena que va a salir. Se habla de que el Barça puede tener cierto interés, un jugador muy interesante, de 23 años, que ha perdido protagonismo porque Doué pues, le ha ganado la partida claramente. Pero bueno, no creo que acabe en el Barça. Me da la sensación más que va a ser un jugador de Premier League, ¿no? Por perfil y por mercado, que creo que la Premier tiene un valor de mercado de 70 millones de euros, por lo tanto me parece que van a ir a por él en Inglaterra. Se habla del Liverpool, por ejemplo, ¿no? Que le iría bien este jugador. Pero más allá de eso, yo creo que bueno, es el ejemplo de que se puede dominar el fútbol, se puede marcar muchos goles, pero sobre todo lo que tienes que tener la capacidad es para ofrecer con este fútbol oportunidades constantes de gol. Volvemos a lo de siempre. Julián aportaría en esto. O sea, yo creo que de una forma o de otra el Barça va a acabar en esta evolución jugándose en un delantero centro más fijo. Incluso el fichaje de Julián creo que va en esa línea. Entonces, planteémonos si con cifras como las que se están hablando necesitas a Julián o quizá te guardas un poquito, ya tienes muchas opciones atacantes, fichas otro tipo de perfil de jugador, porque ahora con la salida de Rashford vas a tener que fichar sí o sí un refuerzo atacante, pero no pagas esa barbaridad de dinero. Ya veis que yo soy muy cauto con pagar tanto dinero por Julián Álvarez. Me da la sensación que esto... Yo aprendí mucho de los Griezmann, Coutinhos y compañía. Creo que estas cantidades de dinero hay que ir con mucho cuidado porque son muy difíciles de rentabilizar y pocas veces salen bien. De hecho, en el Barça pocas veces salen bien cuando se pagan cantidades desorbitadas y es un jugador muy bueno, pero también es un jugador muy irregular en su fútbol. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Con la evolución del caso. En fin, queríamos hacer este capítulo un poco planteando, ¿no? ¿Qué pasaría si finalmente pues el Barça realmente, como hemos dicho, pues no ficha un delantero centro más fijo y realmente parece que podría ser el plan del propio club, ¿no? ¿Y si el Barça juega sin delantero centro? Nos escuchamos, cuidaros mucho. Un abrazo fuerte para todos.